Bienvenidos amigos a esta segunda parte del primer estudio. Si aún no han visto la primera parte, por favor vayan y vean la primera parte. Estos resúmenes se construyen uno con el otro, así que quiero que vean el primero antes de ver el segundo. Aún estamos repasando el primer estudio de cómo entender la Biblia. Vamos a hablar un poquito hoy acerca de la historia de la Biblia, acerca de cómo podemos saber que podemos confiar en la Biblia. Les animo a que escriban cualquier pregunta que puedan tener, tráiganla a nuestro resumen. Nuestro, nuestro primer resumen va a ser en septiembre, el primer jueves, disculpen, de septiembre. Y así que vamos a orar y vamos a empezar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu santo nombre. Señor, pedimos tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo pueda hablar por medio mío, que podamos entender lo que la Biblia dice y que podamos entregarnos en manera completa hacia Jesús para poder ser transformados. En Jesús se lo pedimos. Amén. Bueno amigos, durante el resumen pasado hablamos acerca de los principios de estudio bíblico, cómo puedes entender la Biblia más profundamente por ti mismo. Sabes, durante el año pasado, con todo lo que ha pasado en cuanto a COVID y lo que ha pasado en el gobierno, en cuanto a gente perdiendo su trabajo, negocios cerrando, todo tipo de inseguridad, la gente ha reaccionado en todo tipo de maneras. Alguna gente se ha suicidado, desgraciadamente hablando. Hay otros que han tomado refugio en el alcohol o en las drogas o en videojuegos o en lo que sea, ¿no? Pero la realidad es de que cuando llegamos a situaciones como estas en nuestra vida y nos damos cuenta que realmente no estamos en control, cuando la vida nos muestra rápidamente que muy fácilmente, en cuestión de minutos, en ciertas situaciones como en fuegos o inundaciones, perdemos control, ah, muchos de nosotros sentimos la necesidad de tener algo más allá de nosotros, algo en lo cual podamos confiar, algo en lo cual podamos tener paz y seguridad. Y desgraciadamente la gente ha tomado diferentes opciones en cuanto a esto, dinero, poder, propiedades, armas, todo tipo de cosas. Pero te quiero decir en esta tarde que realmente lo único en lo cual podemos poner nuestra confianza 100% totalmente es en la palabra de Dios, es en Dios mismo. Así que quiero dar un repaso en cuanto a la historia de la Biblia, cómo podemos saber que podemos confiar en la Biblia. Y algunos de estos versículos quizás no los voy a leer por completo por cuestión de tiempo, pero te insto a que los leas tú en tu casa. Y voy a tratar de ir rápidamente para que este video sea lo más corto posible y tratar de, como quiera, poder cubrir el material. Puedes, si necesitas pausa en tu casa y vamos a tratar de demostrar claramente el tema. Ok, vamos a empezar esta tarde en el libro de Segunda de Pedro, disculpa, en Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16, un pequeño libro en el Nuevo Testamento. Recuerda que todos los libros que empiezan con T están juntos en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, estoy en primera, disculpen. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que, primer punto que quiero que entiendas. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la escritura. No solamente el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cada libro, cada carta es inspirada por Dios. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de cómo fue que los escritores escribieron la Biblia. ¿Qué evidencias tenemos para declarar que la Biblia es, es no solamente un libro sagrado, pero que es el libro sagrado, que es la palabra de Dios? No solamente es un libro sagrado entre tantos, sino que es algo único, algo separado a lo que vemos en el Corán o a lo que vemos en otras escrituras antiguas que declaran ser de origen divino. ¿Qué evidencias tenemos en cuanto a la Biblia para hacer esta declaración? Así que vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Así que no es que a alguien se le ocurrió hace centenarios de años de que pasó un gran pensamiento por su cabeza, lo escribió y con el tiempo la gente lo aceptó como si fuera de Dios. No, el Espíritu Santo trabajaba sobre la mente de los apóstoles, los profetas, y los guiaba, los impresionaba con mensajes que ellos escribieron. Ahora, Pedro en el primer ciclo que leímos dice que ninguna profecía es de interpretación privada. En otras palabras, no podemos leer lo que dice la Escritura y poner nuestras propias opiniones para torcer o para interpretar lo que la Biblia dice. Tenemos que dejar que la misma Biblia se interprete, que se explique un versículo explicando otro versículo. ¿Por qué razón? Es muy simple. Porque la Biblia no fue producto de opiniones o de pensamientos humanos. Fue de la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, algo de historia acerca de la Biblia. La Biblia está compuesta por 66 libros, los primeros 39 en el Antiguo Testamento, los últimos 27 en el Nuevo Testamento. Ahora, desde principio a fin, fueron aproximadamente 1400 años desde que Moisés escribió hasta que Juan terminó de escribir el libro de Apocalipsis. Durante ese tiempo, aproximadamente entre 40 y 44 diferentes personas escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo y tenemos en récord lo que ellos escribieron. Ahora quiero que entiendas algo acerca de la Biblia. La Biblia toca los temas más controversiales en la historia de la humanidad. Toca en temas teniendo que ver con la familia, teniendo que ver con qué es lo que sucede después de que uno muere, teniendo que ver con el origen del mal, cómo vivir, cómo comer, cómo tratar el uno al otro, cómo ser salvos, que estos son temas que han llevado a naciones a la guerra literalmente y a gente hasta matarse el uno al otro. Así que estos no son temas de que, oye, bueno, a mí me gusta el color rojo, no, a mí me gusta el color azul. No, estos son temas controversiales, temas sobre el cual si tú llegas a tener una conversación con alguien, es muy probable que van a tener una opinión muy diferente a la tuya. Así que, ¿cómo es posible que con tantas personas escribiendo durante un periodo tan grande y con todas sus diferencias culturales, educacionales, porque muchos de ellos no eran educados, por así decirlo, altamente, como los apóstoles, fueron pescadores? Daniel estaba en el gobierno, José, básicamente el faraón de Egipto, doctores, diferentes profesiones, diferentes culturas, la cultura hebrea, la cultura griega, la cultura en Babilonia, la cultura antes de que viniera Jesús. O sea, tantos factores en cuanto a los autores, edad, profesión, donde vivieron, todo este tipo de cosas. ¿Cómo es posible que todas estas personas puedan escribir sobre los mismos temas y no contradecirse? A pesar de que muchas de esas personas nunca se conocieron, nunca se toparon. ¿Cómo es posible? La única explicación lógica es de que tuvo que haber alguien orquestando todo esto. Y esta persona fue ni más ni menos que Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que es Dios? Bueno, vamos a ver ahorita un poco acerca de cómo Dios conoce el futuro y cómo podemos probar, confirmar, investigar y ver que Dios predijo el futuro cientos de años antes de que sucediera. Ahora, una acusación muy frecuente que sucede hacia los cristianos es de que los cristianos tienen una Biblia que ha sido traducida en muchos lenguajes. ¿Cómo sabes si la Biblia que tú tienes realmente es lo que copiaron, lo que escribieron los apóstoles, los profetas? Al final del día ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo sabes que lo que tú tienes realmente es lo que fue escrito? Si vamos a Salmos 12, capítulo 12, versículos 6 y 7, vemos una promesa que Dios hizo en cuanto a esto y después vamos a ver cómo fue esto, cómo se cumplió. Salmos capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice, las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás. ¿A qué se está refiriendo aquí cuando dice las guardarás? Las palabras, sus palabras. Las preservarás de esta generación para siempre. ¿Por qué razón Dios tendría que preservar su palabra
de esta generación. Es muy simple, porque durante toda la historia de la humanidad ha habido gente que con tanto odio y hostilidad ha atacado a la obra de Dios, que han tratado de destruir su palabra por medio de quemar la Biblia, por medio de prohibir que la gente tuviera Biblia. Durante la Edad Oscura, que básicamente es desde el sexto siglo hasta el siglo XIX, era ilegal tener una Biblia. Si tú tenías una Biblia, tú podrías ser muerto. Y no solamente podrías ser muerto, sino que el poder acceder, poder encontrar una Biblia, era sumamente difícil por el hecho de que los libros en ese entonces no abundaban como los tenemos hoy en día. Y si pudieras obtener una Biblia, te iba a costar muchísimo dinero, así que tenías que ser rico. Um, pero en fin, Dios preservó su palabra. Hace aproximadamente 60 años, unos jóvenes en el Medio Oriente encontraron jarrones llenos de rollos, pergaminos. Y estos pergaminos después fueron encontrados por arqueólogos que al estudiarlos se dieron cuenta que eran ni más ni menos que copias del Antiguo Testamento. Y al redactarlas y al analizarlas, se dieron cuenta que estos rollos, estos pergaminos, aproximadamente fueron fechados entre el año 150 y 170 antes de Cristo. ¿Okay? Ahora esto es lo interesante. Estos pergaminos contienen partes o libros completos de cada libro del Antiguo Testamento excepto el libro de Esther. ¿Okay? Y el libro de Isaías básicamente está completo. Ahora vamos a analizar lo que encontraron ellos con lo que tenemos hoy en día. Básicamente, al comparar ambos escritos, se dieron cuenta que nosotros lo que tenemos en nuestra Biblia, cualquier lenguaje en la cual esté traducida, básicamente es 97% lo mismo. Y ese 3% al cual ellos se refieren, que hay diferencia o varianza, no afecta enseñanza, teología o el mensaje que la Biblia enseña. Pueden ser varianzas en gramática, varianzas en cómo deletrear palabras o en ciertos detalles, pero no afecta el contenido de la Biblia. Así que se me hace tan interesante que aún antes de que la gente empezara a imprimir libros y a traducir a diferentes lenguajes, Dios cumplió su promesa y podemos tener confianza de que lo que tenemos hoy en día es lo que Jesús mismo leyó y afirmó en su vida cuando él estuvo sobre este planeta. Ahora, otro punto que es muy interesante que quiero que entiendan. Mucha gente dice, bueno, cuando tú traduces la Biblia, le pierdes, porque por ejemplo, cuando tú traduces una frase de un lenguaje a otro, puedes obtener la idea básica que se está tratando de comunicar, pero hay ciertos detalles, hay ciertas, no sé cómo dicen en español, pero hay ciertas partes del lenguaje que no puedes traducir, por así decirlo, que se pierden, ¿ok? Entonces, ellos dicen, bueno, ¿cómo es que puedes entender la Biblia? Si fue escrita en griego o en hebreo y después fue traducida al inglés, después al español, después al griego. Y ellos tienen esta idea de que tenemos la Biblia, los escritos en griego, y de que después de traducirlos del griego al español, fueron traducidos al inglés, y después del inglés al griego y del ruso. No es así como funciona. La Biblia que tú tienes en tus manos fue traducida directamente del lenguaje original. Podemos ir directamente al lenguaje original sin tener que ir de vuelta del español a otro lenguaje. Así que no es una traducción de muchos lenguajes, es una traducción directa del lenguaje original. Así que eso a mí me da mucha confianza. Ahora quiero que entiendas que hay muchas evidencias que yo te puedo dar en cuanto a por lo cual yo pongo mi fe, mi creencia en la Biblia. ¿Okay? Ahora quiero que entiendas que fe es confianza en algo basado en evidencias. Dios nos da evidencias por las cuales nosotros podemos ver, ok, lógicamente podemos confiar en Él. ¿Ok? Para mí la evidencia más grande que la Biblia es la palabra de Dios, aparte de la coherencia de cómo todo encaja y no se contradice a pesar de todas esas diferencias que mencioné en cuanto a sus autores, tiene que ver con el tema de profecía. ¿Qué es profecía? Es cuando Dios predice un evento o eventos antes de que sucedan, años antes de que sucedan. Ahora, no estamos hablando acerca de una predicción torpe, como por decir de que yo te conozco de tal manera que yo me sé tu schedule, ¿cómo se dice esa palabra en español? Tu horario, ¿no?
Si yo te conociera de tal manera que yo conociera tu horario, te podría decir, oh, al lunes tú te vas a encontrar trabajando en tu compañía, al mediodía vas a estar comiendo lonche, a tu almuerzo, X cosa, a tal hora vas a estar regresando a tu trabajo. Ok, no es mucha esa predicción, estoy basándome en un horario, ¿no? Pero las predicciones que vemos en la Biblia son predicciones que suceden, no obstante, más de cientos de años antes de que sucedan. Muchas veces antes de que los caracteres, mucho antes de que los seres, los protagonistas de estas profecías hayan nacido. Muchas veces ni sus padres o sus abuelos han nacido. Um, Así que um, quiero compartirte unas cuantas profecías en cuanto a esto y quiero que tú veas por ti mismo. La primera profecía que quiero mostrarte se encuentra en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Jesús, antes de ser crucificado, hablando con sus discípulos, Mateo capítulo 24, hace una predicción que para ellos fue aterradora. Mateo capítulo 24. Empezando con el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora quiero que entiendas algo acerca del contexto. Los discípulos, al escuchar esto, de que llegaría el tiempo en el cual la ciudad de Jerusalén, el templo de Dios, iba a ser destruido, debió haber sido como algo que los dejó atónitos, aterrados, por el hecho de que Jerusalén era la ciudad de Dios. ¿Cómo va a permitir Dios que su ciudad, que su templo sean destruidos? Ahora, nota las preguntas que le hacen a Jesús, que nos dan una imagen, nos dan una ventana, un vistazo a lo que ellos debieron haber estado pensando cuando Jesús declaró esto. Dice así el versículo 3. Y sentándose en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que los discípulos le piden a Jesús, por favor, dinos, ¿cuándo va a suceder esta destrucción de Jerusalén? ¿Y cuál va a ser la señal de tu venida y del final del mundo? Así que quiero que entiendas que en la mente de los discípulos, ellos han de haber tratado de racionalizar este evento. Y lo único que se han de haber podido imaginar es de que Dios, si llega a permitir que su ciudad sea destruida, esto que tiene que ser al fin del mundo. O sea, en otras palabras, cuando todo sea destruido, seguramente Dios no va a permitir que esto suceda antes. Así que si lees el resto del capítulo de Mateo 24, que por cierto lo vamos a estar estudiando aquí en un par de estudios más, te vas a dar cuenta que Jesús en su misericordia entretejió los detalles de la destrucción de Jerusalén que sucedió en el año 70 de nuestra era y el evento de su pronta venida y del fin del mundo. Así que hay paralelos, hay muchos detalles los principios que tocan en ambos eventos. Pero aquí Jesús predijo que Jerusalén iba a ser destruida y justo 30 y pico años más después fue destruida por Tito. Y ningún cristiano murió en esa destrucción. ¿Por qué? Porque Jesús dio detalles en cuanto a cómo ellos podían saber que la destrucción se estaba acercando y ellos pudieron huir. Así que Dios cuida de su pueblo. Y esto es parte de la razón por la cual es importante que nosotros entendamos la Biblia, porque la Biblia dice que mi pueblo perece o mi pueblo muere, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Así que el conocimiento es importante. Vamos a continuar. Vamos a ir a una predicción más. Vamos a ver muchas predicciones a lo largo de nuestro curso, pero quiero que vean uno que es algo fascinante. Se encuentra en Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Y empezando con el versículo 24. Isaías 44, empezando con el versículo 44. 24, disculpen. Así dice Jehová tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Ahora, ¿quién está hablando aquí?
es Dios, es Jehová. Ahora, por cuestión de tiempo voy a brincar al versículo 28, pero les insto a ustedes a que lean desde el 24 hasta el final del capítulo. ¿Ok? Nota lo que dice el versículo 28. Que dice de Ciro, Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán echados tus cimientos. Ahora, dos puntos. Dios aquí está hablando y está declarando de una persona que se llama Ciro, que él es su pastor y que él va a cumplir todo lo que Dios ha diseñado que él cumpla. Parte de este diseño dice que él va a decir a Jerusalén que va a ser edificada y al templo que sus cimientos iban a ser puestos. Ahora, esto vamos a ver un poquito más de detalles aquí para tratar de formar una imagen más completa. Vamos ahora a ir al capítulo 45 y quiero aquí hacer una pequeña pausa. Quizás te estás haciendo la pregunta, ¿por qué vamos al capítulo 45? Cuando la Biblia fue escrita, la Biblia no tenía separaciones de capítulos ni de versículos. Esos fueron añadidos después. Entonces, cuando tú lees la Biblia, cómo puedes saber o cómo te puedes dar cuenta ah, si el capítulo que estás leyendo está conectado al capítulo anterior? Es muy fácil, es por medio del contexto. De la misma manera en la cual cuando tú hablas con alguien, ¿cómo sabes si la conversación ya no está tocando sobre ese tema? Es muy fácil porque estás hablando acerca de otro tema. Y los detalles en cuanto a la conversación dan evidencia de lo mismo. Entonces, cuando leemos la Biblia, si vemos detalles que nos apuntan en conexión a lo que acabamos de leer, podemos concluir que hay conexión entre los dos capítulos. Así que vamos a ver el capítulo 45 y ver si podemos encontrar conexión. Dice el capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Nota, Dios está hablando y Ciro es nuevamente um, um, Dios de nuevo vuelve a traer el nombre de Ciro. Dice, a su ungido a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de él y enderezaré los lugares torcidos, quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Ahora quiero resaltar unos detalles aquí. En el capítulo 45 vemos que Dios llama a Ciro su ungido. Dice que él va a sujetar naciones delante de él y va a desatar lomos de reyes. En otras palabras, va a derrotar a reyes. Ahora, poniendo estos detalles con lo que vimos en el capítulo 44, podemos concluir esto. Dios ha escogido a Ciro para un propósito especial. Ciro de alguna manera va a estar involucrado con la construcción de Jerusalén y con la construcción del templo. En el capítulo 45 vemos que Dios va a usar a Ciro y que Ciro de alguna manera está involucrado en derrotar a naciones, ya sea como soldado, como general, como rey. El, el, el texto, la escritura, en lo que hemos leído hasta ahora no nos ha declarado esto, pero lo que sí sabemos es sabemos su nombre y sabemos en parte lo que va a hacer. Ahora, si tú vas y lees Daniel capítulo 5, te vas a leer una historia de un rey que se llama Belsasar. No voy a leer ese pasaje ahora por cuestión de tiempo, pero te lo voy a resumir. Tú puedes ir y leerlo. Daniel capítulo 5, en específico del versículo 24 en adelante. Tal rey, rey Belsasar, el último rey de Babilonia, decide tener una fiesta en la cual hay todo tipo de cosas inmundas. Están bebiendo, se están emborrachando, hay orgías, en fin, en todo este tipo de pecado. Él se le ocurre la idea de que va a empezar a tomar alcohol de unos vasos sagrados que fueron tomados del templo de Dios en Jerusalén cuando su abuelo lo destruyó. Así que él hace que le traigan estos vasos y empieza a tomar alcohol y empieza a adorar a dioses ajenos. Dice, adorar al dios de plata y de oro y de la madera. Y mientras él está haciendo esta estupidez, una mano aparece sin cuerpo. Y esta mano empieza a escribir en la pared. Y bueno, él se vuelve loco, se vuelve atónito. Llama a los hechiceros, llama a los psíquicos, llama en términos modernos a los que dicen que tener conexión
con el mundo espiritual y ellos no pudieron descifrar la escritura en la pared. Por fin llaman al profeta Daniel y Daniel interpreta lo que decía la escritura. La escritura decía Mene Mene Tekel Uparsin y él básicamente le da el mensaje que Dios ha escrito, que por razón de su pecado, por razón de su perversidad, Dios lo ha encontrado como perverso y que su reino de Babilonia ha sido dado a los medos y los persas. Ahora, ¿qué conexión hay entre esta historia y lo que leímos en Isaías? La persona que conquistó a Babilonia en esta historia se llama Ciro. Esta persona, muy interesante cómo sucedió todo. Babilonia era una ciudad magnífica, grandiosa. Las paredes eran tan grandes que podías correr 2 carretas de lado a lado sobre las paredes. Y en ese entonces, para derrotar una ciudad, lo que hacían los generales era de que sitiaban, cercaban una ciudad y no dejaban que nadie entrara y que nadie saliera. Porque eventualmente se te va a acabar la comida, no vas a tener agua, y por consecuencia te vas a poner débil, no vas a poder pelear y posiblemente hasta te rindes. Sin embargo, Babilonia tenía una abundancia para más de un año de comida. Y así que ellos no estaban preocupados. Evidencia de esto es de que el rey estaba básicamente teniendo una pachanga. Y en fin, aparte, el otro detalle que es importante recalcar era de que había un río que estaba pasando por la ciudad, así que tenían básicamente comida limitada, agua ilimitada, eran impregnables, no iban a ser destruidos por fuera. Así que ellos dejaron las puertas de la ciudad abierta, porque el río, pues, ¿cómo van a entrar si hay un río? Lo que hizo Ciro fue de que Ciro desvió el río de tal manera de que el nivel del río bajó. Si lees el versículo 27 de Isaías 44, te vas a dar cuenta que ahí hay una pequeña referencia en cuanto a esto. Es interesante que este Ciro es el mismo Ciro que después de conquistar a Babilonia, hizo una declaración de que Jerusalén iba a ser reconstruida al igual que el templo. Y esto puede ser verificado con un cilindro que se llama el cilindro de Ciro. Si no mal recuerdo, está en un museo en Inglaterra. Puedes buscar el cilindro de Ciro. Y el cilindro, ¿cómo te puedo decir? Recuenta estos eventos. Ahora, ¿qué es significante acerca de esto? Isaías escribió esto en cuanto a Ciro, aproximadamente 147 años antes de que este evento sucediera. Imagínate esto, Dios lo llamó por nombre. Sus papás todavía no habían nacido, es posible que ni sus abuelos habían nacido todavía, o sus tatarabuelos, o bisabuelos, disculpa. Y sin embargo Dios lo llama por nombre. Hay más profecías que cubren más tiempo y mucho más detalle que esto. Entonces, para mí, cuando yo veo esto, yo me pregunto, ¿cómo es que no podría creer yo que hay un ser divino detrás de este libro? Él conoce el futuro. Y no solamente conoce el futuro, conoce mi futuro y se interesa por mi futuro, se interesa por mi bienestar. Lo que ha pasado con el COVID no ha tomado a Dios por sorpresa. Mucha gente se ha preguntado por qué es que Dios, al ser un Dios bueno y amoroso, permite el mal. Vamos a tocar ese punto eventualmente en nuestros estudios, en un futuro no muy lejano. Pero Dios no es el autor del sufrimiento. Dios nunca diseñó que la muerte existiera y este no es su plan. Es por eso que envió a Jesús para poder cambiar las cosas y que eventualmente el pecado y la muerte todo sea destruido. Pero en fin, para mí la profecía es la evidencia más fuerte en cuanto a que Dios es el autor de la Biblia. Pero la evidencia que Dios existe más fuerte tiene que ver con lo que sucede aquí. Cuando la gente ve que mi vida ha sido transformada, que tengo victoria, he podido cambiar mi vida como era antes, de drogadicción, de alcoholismo, de enojón, de cómo era con mi familia. Cuando veo una vida transformada, esa es la evidencia más fuerte para el favor del cristianismo. Ahora, en el segmento pasado hablé acerca de cómo podemos entender la Biblia. Voy a recalcar unos de esos principios, pero voy a resumir y voy a dar referencia a los versículos, pero no voy a leer todos los versículos. Los pueden leer ustedes en su propio tiempo. Escriban preguntas, si tienen preguntas en cuanto a lo que acabo de decir. Tráiganlas a nuestra primera reunión de Zoom.
que será el primer jueves de septiembre a las 7 de la noche, tiempo Mountain Standard y 8 horas central. Ok, en Juan 7:17 vimos que Dios habla acerca de que si queremos entender la Biblia, si queremos entender su palabra, es importante que tengamos el deseo de seguirlo, de seguir su palabra, de obedecer su palabra. Entender la palabra de Dios tiene mucho más que ver con esto que con esto. Te tienes que esforzar, inteligentemente hablando, pero tiene mucho más que ver con el corazón que con la cabeza. ¿Ok? En Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Muchos de nosotros tenemos una idea de que si nos entregamos a Dios, vamos a tener que entregar nuestra libertad, cuando es lo contrario. Mira, Jesús hace muy claro que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Alguna vez has tratado de dejar de hacer un mal hábito? Ya sea orgullo, maldecir, fumar, alcoholismo, cometer adulterio, todo tipo de cosas, ¿no? Cualquier sea el pecado. ¿Alguna vez has tratado de parar? Te vas a dar te vas a dar cuenta muy pronto que si tú intentas parar, tú no estás en cargo, tú no estás en control. ¿Quién está en control? Es Satanás. Porque tú le has permitido entrar a tu vida y él ha tomado control de tu vida por medio del pecado. El único que nos puede dar victoria completa y real sobre el pecado es Jesús. Y Él dice que la verdad nos va a hacer libre. Y esa verdad se encuentra en la palabra de Dios. En Juan 17:17, Jesús en su oración, antes de ser arrestado en el Getsemaní, decía, santifícalos por tu palabra. Disculpe, decía, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que hermanos, amigos, la palabra de Dios es verdad. Todo lo que contradiga la palabra de Dios es mentira. La verdad en sí es algo exclusivo. ¿Ok? O sea, el hecho de que algo es verdad, algo contrario a eso no puede ser verdad. ¿Ok? Dos cosas contradictorias no pueden ser verdad al mismo tiempo. Entonces es importante entender que cuando leemos la Biblia, lo que leemos la Biblia va a estar en contradicción de lo que escuchamos en muchos otros ambientes. Pero tenemos que aceptar lo que la Biblia dice, porque es Dios el que lo está diciendo. Ahora, hay otros versículos que podemos recalcar. He recalcado muchos de estos en el primer resumen. El último versículo que voy a recalcar aquí tiene que ver con, bueno, los últimos dos. En Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Romanos 8, del 6 al 8. Romanos 8, del 6 al 8. Y dice así, porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, cuando hablamos acerca de la carne, no nos estamos refiriendo literalmente a esto, o sea, a la piel. A lo que nos estamos refiriendo, la palabra carne, la frase carne, si tú lees el libro de Romanos te vas a dar cuenta que está hablando acerca de la actitud pecaminosa que como humanos poseemos. Entonces, lo que básicamente está diciendo Pablo es de que si Jesús no está viviendo en nuestro corazón, si no hemos permitido que el Espíritu Santo entre a nuestras vidas y nos transforme, no vamos a poder entender, no vamos a poder mucho menos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero la buena noticia es de que es por esta razón que en Juan capítulo 3 Jesús nos dice, tenéis que nacer de nuevo espiritualmente hablando. Entonces, en otras palabras, mi actitud pecaminosa no puede sujetarse y no quiere sujetarse, ni rendirse, ni entregarse a Dios. Es por eso que Dios nos da una naturaleza que viene de Él, la naturaleza divina, por medio del Espíritu Santo, al nacer de nuevo, simbólicamente hablando, y nos da una actitud diferente, que se allega a las cosas espirituales, que quiere entender, que quiere aceptar, que quiere seguir lo que Dios quiere que hagamos. Así que es muy importante, si quieres entender lo que la Biblia realmente enseña,
que te entregues por completo ante Dios y que estés dispuesto, no importa cuán inconveniente sea algo que Dios te muestre, a estar dispuesto a seguirlo. No te vas a arrepentir, créeme. Hubo un tiempo en mi vida en el cual yo pensé que al entregarme a Dios yo iba a perder mi sentido de felicidad, mi sentido de wow, esto es padre y mi vida está llena de gozo y de alegría y de algo que realmente me llena. Pero la verdad es de que cuando uno busca seguridad, paz, ¿cómo te puedo decir? Algo que nos llena, que nos satisfaga, que nos dé satisfacción, todo fuera de Dios es limitado y se acaba, se termina. Quizás puedas pensar, bueno, cuando tenga tal carro, cuando tenga tanto dinero, cuando tenga tal trabajo o tal persona atractiva como mi esposo o mi esposa, seré feliz. Es un autoengaño. La verdad es de que todas las cosas que se encuentran en este planeta no pueden llenar tu vida. Lo único que puede llenar tu vida por completo es Dios. Y sin Dios nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Mira la vida de los que están en Hollywood o a los atletas. Cuán rápido, cuán pronto cambian de esposo o de esposa. No importa cuán atractivos sean. Y la verdad es de que el ser humano nunca se llena por cosas materiales ni por algo creado. Lo único que puede llenar el corazón del ser humano es Dios, una relación salvífica, una relación que nos lleve a ser transformados y a ser salvos por Dios. El último punto que quiero hacer en esta parte, antes de llegar al punto final, tiene que ver con el punto que hice en el segmento pasado en cuanto a Isaías, al dejar que las escrituras se interpreten la una a la otra. Es muy importante que al leer las escrituras no formemos ninguna enseñanza solamente sobre un versículo, y mucho menos solamente una frase. Tenemos que tomar todos los versículos en tal tema y compararlos, dejar que la Biblia nos muestre qué significa lo que está diciendo tal versículo con el otro versículo, como que ciertas frases sean explicadas al leer diferentes versículos. Porque si solamente tomamos un versículo, unos cuantos versículos, podemos llegar a conclusiones erróneas. Así que todos los versículos, obviamente no, Dios no se va a contradecir, porque Dios no puede mentir, Dios no miente, y así que tenemos que ver todos los versículos, no solamente uno, como un rompecabezas. Bueno, el punto principal al cual quiero llegar es este. El punto de las escrituras es llevarnos a un conocimiento salvífico, salvación, por medio de Jesús. Toda la Biblia habla acerca de Jesús. En Juan 5:39, Cristo dirigiéndose a los líderes religiosos, les dijo: ustedes escudriñan las escrituras porque piensan en ellas encontrar la vida eterna. Y él dijo: y estas son los que testifican de mí, de Jesús. Así que no solamente el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, que por cierto, cuando Jesús hizo esta declaración ante los líderes religiosos, las únicas escrituras que ellos tenían era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Así que no solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento nos apunta a Jesús, nos apunta a un Salvador, nos apunta a la gracia, al amor de Dios. Y en Lucas 24 pueden leer ustedes la historia en el camino de Maús, cómo Jesús les resumió a dos de sus discípulos que no lo reconocían como al Mesías resucitado. Les mostró cómo en los Salmos, en el Antiguo Testamento, en los profetas, en la ley, el sufrimiento de Jesús, la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús fueron predichas, fueron predecidas. Y por consecuencia, el Antiguo Testamento, toda la Biblia, el propósito de toda la Biblia es llevarnos a un conocimiento personal de Jesús, a una transformación personal de Jesús. Que esta transformación se muestre en cómo tratamos a nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, cómo hablamos, cómo somos en la casa, cómo somos con nuestros compañeros de trabajo. Sin esto, todo lo que estamos estudiando es de poco valor. Lo que vale realmente es una vida transformada. Eso no significa que las doctrinas no son importantes. Lo que significa es de que la vida con las doctrinas tienen que ir de mano en mano. Las doctrinas nos apuntan a Jesús que nos transforma. Y sin las doctrinas no tenemos al Jesús correcto. Sin Jesús no tenemos, las doctrinas son vacías. Así que
yo te quiero dejar con la invitación que Jesús nos da en Mateo 11:28, donde Él dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Ese descanso que Dios te quiere dar es el descanso del pecado. Quiere darte descanso del pecado. Saben, nosotros estamos siempre buscando algo que pueda llenar nuestro interior, que nos pueda dar satisfacción, que nos pueda dar paz, que nos pueda dar un sentido de cumplimiento, de significado, algo que nos dé un sentido, que la vida tenga sentido. Ese sentido, esta paz solamente se encuentra en Dios. Y Él promete darnos esto y más si nos entregamos hacia Él. Y Él nos promete dar descanso de todo lo que nos causa ansiedad si nos entregamos hacia Él. Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Jesús es un caballero. Él no forza la entrada. Él toca hasta que tú abras. Desgraciadamente Jesús no toca para siempre. Eventualmente llega el tiempo en el que Él se retira. Y Él quiere que tú lo aceptes porque tú deseas aceptarlo, no porque alguien te está forzando. Así que, ¿sabes? La Biblia dice, probad y ved que Dios es bueno. Así que, hermanos, amigos, yo los quiero exhortar, los quiero animar a que tomemos acción acerca de lo que hemos escuchado esta tarde cuando estés escuchando este resumen. Quiero resumir cada lección con 4 preguntas, con 4 declaraciones. Quiero que tomemos decisiones prácticas en cuanto a lo que estemos estudiando. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿te fue claro a ti que la Biblia, a pesar de que fue escrita por hombres, realmente es la palabra inspirada de Dios? Y por favor no te seas forzado a decir que sí. Si tú no crees eso, si tú no ves que presente suficiente evidencia y tienes preguntas, por favor tráelas a nuestra reunión de Zoom. Solamente quiero básicamente repasar y quiero concretar, quiero afirmar lo que estudiamos y tomar decisiones prácticas en avance. ¿Crees tú que la Biblia puede ser confiada no solamente no como una fuente de verdad, sino como la fuente de verdad? Y que claramente nos muestra el camino de salvación. En otras palabras, la Biblia es la verdad, no es una verdad entre muchas verdades. Dios sabía que Satanás iba a tratar de causar confusión por medio de todo tipo de cosas: miedo, ansiedad, distracciones, y que él iba a tratar de llevarnos a un lugar en el cual nosotros no quisiéramos aceptar a Dios. ¿Okay? Pero Dios en su misericordia nos ha dado la Biblia para que podamos entender cómo Él ha tratado con la humanidad, su amor, su compasión, y también cómo puede entrar en nuestra vida y transformarnos. Él quiere darnos no solamente el cielo por venir, sino Él quiere transformar nuestra vida de tal manera que hoy mismo podamos experimentar los beneficios de esa paz, de ese amor, de esa alegría, de esa confianza en Él. No tenemos que esperar hasta el cielo. ¿Tomarás tú la decisión de hacer un esfuerzo decidido, intencional, de pasar un periodo de tiempo cada día tratando de conocer a Jesús? Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo específicamente? Si no lo estás haciendo aún, quiero que, si estás dispuesto, tomes la decisión de pasar los primeros 15 minutos de tu día abriendo la palabra de Dios. Te quiero recomendar el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y empieza a leer el Evangelio de Juan y ponte tú en las historias de la Biblia, en los seres con los cuales Jesús conversó. Cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, en vez de decir al mundo, di Orlando, o Miguel, Daniel, tu nombre. No solamente Dios envió a Jesús a que muriera por los pecados del mundo. Él vino por ti. Él vino por ti. Quiero que entiendas que Jesús te ama a ti personalmente. No solamente corporalmente, como un mundo. Te ama a ti personalmente y Él quiere llegar a tener una relación tan real y más real que la que tú tienes con tus seres amados, con los cuales vives o interactúas. Y la manera de interactuar con alguien es llegar a conocerlos, hablar con él o con ella, interactuar
conversación, pasar tiempo con ellos. ¿Cómo pasamos tiempo con Dios? En la Biblia. Los primeros 15 minutos de este reto que quiero hacerte es que los primeros 15 minutos pases tiempo leyendo la Biblia, diciendo, Señor, ¿qué me estás tratando de decir? Y tú habla, tú respóndele a Él por medio de la oración. Señor, no entiendo esto, ¿a qué te refieres con esto? Habla con Él, como lo harías con un humano. No al tú por tú en el sentido de ole, oye, ¿cómo estás? No, en el sentido de que Él es tu amigo personal, pero reconoce que Él es Dios. Y quiero que compartas algo que Dios te haya mostrado en tu lectura con alguien. Por ejemplo, quizás llegas a Juan capítulo 1 y versículo 2, donde dice que Dios nos ha dado poder para poder ser convertidos en hijos de Dios. Quizás le puedas convertir a alguien. ¿Sabes? Me da tanta alegría saber que puedo ser parte de la familia de Dios. De que yo puedo ser parte de la familia celestial. No tiene que ser algo altamente teológico o teórico que compartes, sino algo que te haya tocado, que puedas tú compartir con alguien. Así que lee por 15 minutos, ora al respecto y pide a Dios que te acompañe durante el día. Entrégate a Él y comparte lo que hayas leído con alguien, con familiar, con un amigo, ser querido. Y quiero escuchar lo que experimentes en la próxima semana, en las próximas 2 semanas. Próximas 2 semanas, primeros 15 minutos de tu día, este, ah, trata de no dejar que algo te distraiga. Enfócate en eso. Y espero que Dios te bendiga. Espero que nos sigas acompañando. Y espero que hayas podido aprender algo en cuanto de cómo acercarte más a Dios y cómo aprender más de la Biblia por medio de este estudio. Y esperamos verte durante el primer jueves en nuestra reunión de Zoom. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, queremos entregarnos en todo hacia ti. Queremos que Jesús entre en nuestro corazón y que podamos estar transformados, que podamos ser cambiados por tu amor. Señor, por favor, cuida de cada persona que está escuchando este resumen y que cualquier ansiedad, cualquier dificultad que ellos estén teniendo, ellos puedan encontrar paz y solución en tu palabra, sabiendo que tú conoces su futuro y que tú tienes un plan para su vida. En Jesús, amén. Hasta luego, amigos.